Bien, estamos delante de una propuesta que nos han hecho algunos de los socios y seguidores de OIT. OIT, este Observatorio Internacional del Deporte, con más de 20 países diseminados en Latinoamérica, Norteamérica, Europa, etcétera, y que conlleva pues analizar qué es lo que pasa en el entorno y qué no es menos que lo que significa el Real Madrid y el Barcelona, o el Barcelona y el Real Madrid. Por tanto, vamos a intentar plasmar los datos que están sobre la mesa para que sin distorsiones por el extremismo de unos o de otros, que todo el mundo tiene su corazoncito, o todo el mundo, muchos tienen su corazoncito en un lado o en otro, pues podamos abordar este tema. Lo primero, decir que OIT es una organización que se dedica al derecho, al análisis del deporte y en todos los países que son miembros. Y tiene delegados también y tiene personalidades que significan mucho lo que ha sido la andadura del deporte en sus respectivos países. Hoy, con este tema, que es un tema interesante, supongo que para muchos o para todos, intentaremos dar nuestra pincelada, pero sobre todo nuestros datos y nuestra visión para que podáis analizar con más, dijéramos, más ajuste las opiniones sobre una u otra cosa, sobre el Barcelona o el Madrid, sobre el Santiago Bernabéu o el nuevo Nou Camp o el Espai Barça. En principio, la misión y la visión van a ser fundamentales. Por eso hemos hecho muchas imágenes para que podáis analizar qué significa una cosa y la otra. Y después introducir temas de valores, cómo están las dos entidades. Unas quizás están en una situación económica mejor que la otra, otra en la deportiva, en lo social, etcétera. Es importante recordar que venimos del Barcelona tenía un gran estadio, el Nou Camp, el más amplio de Europa, con 100.000 espectadores. Ahora se va a ampliar a 105.000. Bueno, va a mantener ahí un liderazgo que dice mucho de las voluntades de este club para Europa y su situación también deportiva. Veníamos ni más ni menos de estos clubes, de lo que significa el estadio, el Nou Camp, y lo que ha significado su traslado durante 2 años de obras a lo que es el Estadio Olímpic de Barcelona. Por otra parte, vemos que el Madrid ha hecho un esfuerzo sobredimensionado para conseguir hacer esta maravilla, ¿no? Este platillo volante, diríamos, ¿no? Un tema futurista y que está anclado ahí en mitad de la Castellana y en donde el Madrid, con una obra inteligente y rápida, ha podido abordarlo y ya está en pleno funcionamiento. Veamos los datos con imágenes comparativas de los clubes y los estadios. Aquí vemos en primer lugar lo que es las dimensiones, ¿no? De lo que tenía el Nou Camp arriba y cómo va a quedar a la misma escala el Spotify del Barça, ¿no? El nuevo Nou Camp. Si repasamos ahí con algunos apuntes y vemos esos apuntes como el nuevo Santiago Bernabéu y el Nou Camp son dos estadios más emblemáticos del fútbol. El nuevo Santiago Bernabéu tiene un coste que se estima en 1.700 millones. En principio empezó con 500 y ahora estamos en los 1.700. También las dimensiones, una capacidad similar a la que tenía anteriormente, 81.000 espectadores, aunque con las últimas noticias nos informaban que puede llegar a 84 o hasta 85. El Nou Camp, el proyecto es la renovación en un ambicioso proyecto del Espai Barça, en el cual no solo lleva el estadio, sino el Palau Blaugrana y también unos edificios para albergar pues el hospedaje y también las oficinas del club.
Las dimensiones también son clave, tal como decía, 105.000 espectadores, convirtiéndolo en los estadios más grandes del mundo, y en el caso de Europa, pues el primero. El concepto de decisión del diseño se tomó después de diversas consultas y al final se lo ha llevado Niken Sekei más Pascual Ocean Architectos, y ahí tenemos gran parte de la faena que se ha hecho para desarrollar esta maravilla también de estructura y de que corresponde a criterios que son abiertos, elegantes, serenos, intemporales, mediterráneos, democráticos, etcétera, que conlleva gran parte de la savia de este gran club. Como decía, el Espai Barça recoge ni más ni menos pues el Nou Palau, los edificios que están ahí en el centro, dividiendo lo que es el futur Camp Nou, y después también un Palau de hielo, etcétera, anexo. Antes, presente y futuro. Bueno, presente, en teoría se va a inaugurar este mes de agosto la primera fase con 60.000 asientos, y se espera que el 2026 se pueda inaugurar ya finalmente todo el estadio. El nuevo Santiago Bernabéu ha sido un proyecto que viene trabajando desde hace ya años el presidente Florentino Pérez. Comenzó a aceptar propuestas desde el año 2012 y el sueño de tener un nuevo Santiago Bernabéu, cosa que se ha hecho realidad. Diríamos que este 2024 pasado podemos decir que el estadio está acabado, aunque hay algunos detalles, sobre todo algunas reformas debidas a problemas de insonorización y algunos detalles de ultimación. El nuevo estadio cuenta con áreas comerciales y sociales que ofrecen alternativas al ocio, al intercambio social y a los negocios. Y gran parte de su criterio es estar en esa zona central de Madrid, y un gran reto para desarrollar todo tipo de actividades multiusos. Aquí vemos una imagen de esa nave espacial aterrizada ahí en medio de la Castellana, y también algunos detractores que no está, dijéramos que no ha sido, dijéramos, muy adaptada con el entorno, ¿no? Pero bueno, es que si quieres algo de diseño tienes que trabajarlo, y esto es algo emblemático. Aquí vemos el estadio Nou Camp, y vemos cómo tiene esa dimensión diferente, abierta, en este caso abierta a que se pueda divisar el exterior, divisar Barcelona, estar en la grada y poder ir a las grandes pasarelas que tiene, a las grandes zonas de desarrollo. Y vemos también cómo la comparativa de uno y otro, la visión desde dentro, son comparativas también diferenciadas. El Santiago Bernabéu ha tenido que mantener gran parte de su estructura, y el Barça es una nueva planta, absolutamente. Desde mi punto de vista, el proyecto de Norman Foster para mí era muy atractivo, sobre todo por una cuestión, porque la identidad, ¿no? Barcelona tiene una identidad, dijéramos, de lo que es su arquitectura, ¿no? De lo que son sus fachadas, y sobre todo de lo que ha sido Gaudí, y hacerle un homenaje en esa dirección hubiera sido, bajo mi punto de vista, un proyecto inteligente para identificar, ¿no? El proyecto Espai Barça recoge, como decíamos antes, pues no solo la construcción del estadio, sino la del Palau y los edificios que van a ser
sede de la entidad en todos los efectos. También otro pabellón de hielo, etc. Como vemos, tenemos una visión general con una estructura mucho más abierta, evidentemente, permite la ubicación del Nou Camp, una ventaja sobre la ubicación mucho más encajada del Real Madrid en el centro de la ciudad. Y aquí ya se nos expresa cómo se financian los ingresos adicionales que generará este espacio, hablando de 247 millones de euros anuales con esa distribución de hospitality, ticketing, museo tour, sponsoring, meeting y eventos, etc. Como principios fundamentales, estar integrado en la ciudad, tener un carácter abierto y mediterráneo y una experiencia 100% Barça. Eso quiere decir que los visitantes pueden disfrutar de la experiencia única, donde pueden ver el museo, donde pueden estar muy abiertos en contacto con la ciudad. Si vemos cómo se ha comportado esto, vemos que tiene una gran parte, manteniendo la grada inferior, gran parte de homenaje al estadio original, que fue una maravilla del arquitecto francés Michanzo, y que en 1953 empezó a diseñarlo para inaugurarlo en 1957. Ahí vemos el 90% de los materiales van a ser reutilizados y reciclados. También vemos estas 25 hectáreas verdes y la reducción del 20% del consumo hídrico, ya que se va a aprovechar todo la parte de su cubierta para recoger aguas y poderlas utilizar para el campo y el aseo. En otro orden de cosas, tenemos los ingresos adicionales por el nuevo proyecto, que va a ser lo que le va a dar en esta gran dimensión, más de 105.000 espectadores, garantías también para poder sostener la financiación de esta gran inversión de 1.500 millones, y en 2026 nos vamos a ver ya con el estadio totalmente cubierto. Bien, por tanto, esta es una de las realidades. Si vemos el exterior, es un exterior que llama la atención por ser muy abierto para que la gente pueda pasear, pueda ver, pueda localizar también partes de la ciudad, y donde tendrá, ya lo veremos más adelante, un observatorio a 70 metros, ¿no? Esto les da una característica muy peculiar a este estadio y que va a hacer que sea una cuestión de diseño de primer orden. Aquí vemos también esas gradas con su inclinación, una inclinación que no llega a los 40 grados, que sí tiene el Real Madrid con el Santiago Bernabéu, porque se ha mantenido la estructura que tenían a 42 grados, por tanto mucho más inclinados. Y si vemos en el Nou Camp, el nuevo Nou Camp, vemos esos grandes espacios donde la gente en familia se puedan disfrutar de las vistas, puedan disfrutar del entorno en un espacio totalmente abierto. También por dentro se remodelan los espacios dándole más calidad. Este estadio va a ser totalmente polivalente. Cualquier persona de discapacidad va a poder utilizarlo en todos sus accesos y en toda su dimensión. Veremos también que tendrán gran parte de zonas de ocio, de esparcimiento, de bares, etcétera, donde también se podrá llevar directamente el bocadillo, el refresco al asiento del socio, del espectador. Y ahí vemos un poco otra vista, ¿no? Y donde se puede desarrollar gran parte de lo que es el uso de ese espacio Barça. Al anochecer tendremos estas vistas
que conllevan todo lo que es la puesta de sol en Barcelona y que generalmente puede darse en horarios de partido y por tanto puede ser pues algo, como se dice en Cataluña, encisador, ¿no? Muy bonito. Diríamos que un tema de peculiaridad es que tendrá esta zona de observación, ese mirador a 70 metros que va a conseguir que uno pueda ver todo lo que es el estadio y también todo lo que es Barcelona. El estadio será totalmente cubierto por un sistema innovador que va con esas perchas que desarrolla el cierre, porque es muy interesante tener abierto para mantener el sol en el estadio, pero importante también para las inclemencias climáticas tener su cierre. Ahí vemos cómo quedan y aquí vemos la estructura que va a soportar todo ello. Otra vista de ese mirador y también entraríamos ahora a lo que es una visión nocturna de lo que es el Santiago Bernabéu, algo que queda precioso en mitad de la capital. En su estructura también tiene una parte de mirador en la planta más alta, aunque no con las dimensiones ni las características del Camp Nou, pero sí con una idiosincrasia muy clara, ¿no? En este caso vemos este espacio que puede ser y será además lleno de las medias partes o previas a los partidos de aficionados. Aquí una vista vertical de cómo queda esta gran superficie y que conlleva la identidad del Real Madrid en un tema de diseño mundial de primer orden. Vemos en su ubicación con ese entorno, que evidentemente es como es, pero es la distinción de un gran proyecto que conlleva con esas lamas de acero inoxidable un desarrollo arquitectónico enorme, aunque ha sido algo más de ingeniería ya que se ha aportado más por el exterior. Aquí podemos ver aquí pues esas inclinaciones de las gradas y cómo se ha complementado desde esta parte, ¿no?, con los cierres y las lamas para conseguir esa nomenclatura, ¿no? Si hacemos una comparativa con las inclinaciones, ahí se ha superpuesto también para ver las medidas de cómo queda el Santiago Bernabéu gris y a la izquierda con lo que está en rojo y a la derecha del nuevo Nou Camp. Tiene unas alturas similares, 50 metros, y que sí, evidentemente la superficie de uno y otro dista en bastantes metros. Ahí podemos verlo en lo que significa el Nou Camp a altura 50 metros, nuevo Bernabéu 45, y las dimensiones, ¿no?, del Bernabéu 220 por 200 y la del Barça, que se nos ha quedado por ahí, está en 260 por 240. Aquí vemos los presupuestos y a la derecha se observan los 4 proyectos finalistas donde se escogió al Santiago Bernabéu actual, a este diseño hecho por los arquitectos e ingenieros del grupo de empresas que antes hemos mencionado. Es importante algunos detalles o puntualizaciones que doy desde mi punto de vista. La capacidad de espectadores es más reducida que lo que es la del Barcelona. El tamaño es importante siempre para marcar la diferencia. Seguro que si el Madrid hubiera tenido más espacio hubiera hecho más aforo. El nuevo Santiago Bernabéu tiene 80.000, lo que se ponía en el proyecto, y el nuevo Camp Nou 105.000. El Barça yo creo que cumple las expectativas que tiene. Las del Madrid habrá que verlo, porque quizás ha quedado algo prieto ahí, ¿no? Es una opinión muy así de entrada, con esa verticalidad. Yo estuve allí y verdaderamente es impresionante de cómo se ve el estadio, ¿no? Y
había estado antes, recuerdo hace algunos años. La zona VIP del Barcelona son para 10.000 espectadores y las del Madrid son para 5.000. El estadio es un icono, el del Real Madrid, es algo preciso y con un diseño muy vanguardista. Y esa estrategia de negocios y multiusos, de conciertos, etcétera, conlleva algo que es vital bajo mi punto de vista, el hacer una polivalencia absoluta de ese estadio, ¿no? Aunque conlleva algunas matizaciones de los resultados que se van encontrando a medida que se va utilizando. Vemos la inclinación de 37,8 del Nou Camp y 42,7 del Bernabéu, de las gradas. Debemos decir, por ejemplo, que el Coliseo romano histórico tenía dimensiones de 40% en las gradas más altas, aunque allí había diferentes sectores y diferentes inclinaciones también, porque diferentes estratos sociales. Aquí me he atrevido a decir alguna cosa que sí es verdad que el gran diseño lleva a que sea impersonal y los interiores los visité es un poco hospital, poca comodidad, accesorio al VC es un poco cuartelero, ¿no? Condicionado por el diseño externo, porque toda esta hace que esté dentro de esa caja, es un artefacto de ingeniería que no sintoniza con el entorno. Opiniones del arquitecto Nacho Tellado, que había estado en el Chiringuito y que tiene una cierta incidencia durante muchos años analizando matemáticamente las jugadas polémicas del fútbol, etcétera. Y bueno, es alguien que ha estado allá y que está allí y nos emite esa opinión. Para él el mejor estadio es el Allianz Arena, aunque en Estados Unidos hay estadios maravillosos cubiertos como el Toronto, el Royal Center y algunos de hace más de 30 años, el Astrodome, el Centre Esquidó, César. El Astrodome de estadios cubiertos significa un hito, significa un gran hito. Pasamos a lo que significan cosas de los gastos totales de uno y de otro. El coste de la plantilla del Fútbol Club Barcelona es de 408 datos del AS de millones de euros. Y los para el primer equipo fueron de 625. El 30 de junio en Madrid tenía 1.072 empleados y el Barça 1.533, casi un tercio más. El coste de plantilla, los sueldos y salarios brutos de la plantilla deportiva indescriptible en la liga fueron de 300 inscribible en la liga, quería decir, fueron de 363,5 millones de euros en el caso del Barça y los del Madrid subieron a 309. La superficie total construida, en este caso en el Fútbol Club Barcelona, son más de 220.000 metros cuadrados, la cubierta 48.000 metros cuadrados, la superficie del terreno de juego similar al del Real Madrid, 105 por 68 y capacidad para 105.000 espectadores. Altura máxima esos 50 metros y esa es la información suministrada en la web del Fútbol Club Barcelona. Ahí vemos esa nave espacial aterrizada ahí al lado de la Castellana y que tiene un brillo y una presencia enorme, ¿no? Que te impresiona cuando llegas y cuando entras. Ahí vemos por dentro que mantiene gran parte de la estructura y un detalle que podemos ver es como esa piel que se ha colocado acero inoxidable convive con el interior. Bueno, es algo también para tomar. Yo decía que sobre todo en lo que son los pasillos para lo que son las gradas, pues podían o pueden generar, dijéramos, mayor calidad, ¿no? de mejores acabados. Los datos generales de los clubes son los siguientes. En la estimación de inversión aquí la tenéis dividida y 1.500 millones para el futuro Camp Nou, 900, para el Palau Blaugrana 420 y los otros gastos en la utilización de infraestructuras y en la construcción. También vemos una cuestión que el Barcelona se destaca a nivel mundial es sus secciones deportivas.
y ahí tienen los gastos de cada sección, ¿no? Y podemos ver, bueno, lo que significa ingresos-gastos que son muy deficitarias, aunque el Barcelona las sigue llevando adelante. Otro de los temas fue que el proyecto, que en principio era de 575 millones en el Real Madrid, ha subido a 1.761. Y bueno, esto es lo que tenemos a hoy día. Estamos hablando de julio del 2025. También como socios, como entidad, el Barcelona tiene 144.846, el Real Madrid 93.872, total que tiene 50.000 socios más el Barcelona que el Madrid. La fundación del Barcelona es en 1899 y el Real Madrid unos años después, en 1902. El presupuesto de sus estadios, repito, es de 1.500 por estadio, o el Espai Barça en el caso del Barcelona, de 1.500 millones y 1.761 en el caso del Real Madrid. Un tema importante que todo el mundo opina y quiere que también dijeron que pudiera colocar los datos, los títulos polideportivos de los clubes. En este caso el de fútbol, vemos ahí el Barcelona y el Real Madrid como son los que más títulos tienen en España y en Europa. En Europa, sobre todo si hablamos en España de títulos de la Liga, el Madrid o la Copa, el Barça, o en la Champions, pues 15 del Madrid y 5 del Barcelona son evidentemente los más destacables. Después también tenemos ahora el fútbol femenino, donde también el Barcelona mantiene un liderazgo claro, ¿no? Con 3 Champions, 10 ligas, 11 Copas de la Reina y 5 Supercopas. En el caso del baloncesto, el Madrid pasa la mano por la cara del Barcelona con 38 ligas, 29 Copas del Rey, 10 Supercopas, 5 Copas Intercontinentales, 4 Recopas, una Copa Korak y una ULEP. Pero tener esas 5 Copas Intercontinentales marca mucho la diferencia. Barcelona tiene 20 títulos de Liga, 27 Copas del Rey, 6 Supercopas, 2 Euroligas, etc. Bien, si vamos a lo que es el Barcelona y sus secciones, decir que para 5 secciones profesionales el Barcelona tiene 305 títulos oficiales nacionales y más de 100 títulos oficiales internacionales, incluyendo un total de 34 Copas de Europa, 78 ligas y 81 Copas del Rey. Ahí tenéis las secciones del Fútbol Club Barcelona. Y en unos cuadros la distribución de hace 2 años, que se rescató del diario AS. Vemos también cómo es importante para la remodelación eso de la superficie total de 228.000 metros cuadrados y una cubierta de 48.000 metros cuadrados que tiene el Camp Nou. La capacidad del estadio se incrementará aproximadamente a 104.000, decían aquí, y que según todos los datos son 105.000. En el nuevo Santiago Bernabéu habrá un total de 152.000 metros cuadrados construidos, incluyendo el estadio y sus alrededores. En esa superficie de 66.700 metros cuadrados corresponden a las nuevas zonas urbanas y de jardines. Como vemos, jardines en la zona del Santiago Bernabéu no son tantos. Y si vemos también en la construcción y su parte interior, vemos que la distribución está pues bastante encajada, como decía yo anteriormente. Claro, si nos fijamos en lo que ha sido la historia del Santiago Bernabéu en su fundación en 1946, vemos una realidad determinada que se fue remodelando hasta lo que fue el Santiago Bernabéu que todos conocíamos hasta ahora y que ni más ni menos conlleva ese caparazón de acero inoxidable que lo hace ser como una nave espacial. En el tema de las gradas de inclinación, vuelvo a decirlo, 38, ahí tenéis las imágenes para haceros cargo, y también de la dimensión. Está dimensionado que es más grande hasta donde se extiende el Nou Camp en comparación al Bernabéu. Como veis, pues bastantes metros más de obra y de superficie, como indicábamos antes. La nave espacial aterrizada ahí, vamos,
es impresionante. Yo le hice fotos por todas partes y creo que tengo una de las mejores fotos de cómo ha sido ese estadio, aunque hay que decir que algún problema ha habido en su puesta en marcha, ¿no? El Santiago Bernabéu tiene algunas características que son fundamentales, y una es pues que va a hacerse polivalente para poder albergar todo tipo de actividades. Y ahí tenemos que, aparte de su diseño exterior que llama tanto la atención, podemos ver cómo el entorno se ha intentado poner pues más acorde con la experiencia urbana. Pero lo que llama mucho la atención es cómo hacen con el césped de guardarlo en esas estructuras que vemos ahí, y se entierra y se desarrolla, por tanto, que cada vez que hay un evento pues queda escondido debajo de la superficie en diferentes plantas, algo innovador aquí en España, y que sí que conlleva también algún problema. De hecho, quejas de jugadores. Había una rueda de prensa que hizo Bellingham, ¿no? Diciendo que él se mancha todas las camisetas de verde, ¿no? Sobre todo en muchos partidos, y el estado del césped, que se ha cambiado en 4 o 5 ocasiones ya en una temporada, pues dice un poco de esa deficiencia. No tiene insolación solar adecuada para poder mantener el césped en cuestiones ideales, cosa que yo vi y en algún debate pues manifesté que tendrían problemas con esto, por mucho que quisieran. Aparte, ya no solo eso, sus estructuras, el bajarlos, el subirlos, pues va a conllevar problemas. Bien, los vecinos también al tema de lo que es la sonorización se han quejado, han tenido que suspender diferentes conciertos, y por tanto también está en una situación de impasse. Sé que están negociando con la Comunidad de Madrid y con el Ayuntamiento para poder solventarlo, quizás cambiando alguna de las normas, o quizás también haciendo con las lamas menos, o con la estructura que se puede hacer desde interior, con cristales, etcétera, menos pretenciosa la sonoridad, ¿no? Que haga que todo salga y los vecinos no puedan dormir, ya que son conciertos a altas horas de la noche. Vemos también cómo está su ubicación de zonas de esparcimiento, quizás no con la misma dimensión que el Nou Camp, pero que van a llevar una gran calidad en lo que es la atención al público y a los socios. Evidentemente, como no, el tema de las tiendas y de las zonas del museo, etcétera, del Madrid, ¿no? Que es algo icónico. Vemos vemos en este espacio una parte interior que conlleva ni más ni menos esa luz que conlleva los marcadores electrónicos, totalmente circular, y que es un granito en los estadios europeos. También veamos espacios VIP diseñados para que puedan albergar a personalidades, hablaban hasta 5.000, y después también algunas cuestiones importantes como son los ambientes, ¿no? La estructura que se ha remozado en gran parte, pero que también en lo que es la cubierta se utiliza de manera constante. Diríamos que siempre cuando juega el Madrid generalmente se cierra la cubierta. Veamos esos conciertos multitudinarios que llenan el estadio y que conllevan el proyecto de tener ingresos, diríamos en otro sentido atípicos, ¿no? Pero que conllevan la polivalencia de este gran estadio. Por tanto, el Real Madrid es una institución que ha conseguido tener un estadio emblemático, maravilloso, que está ahí, que conlleva una realidad y que marca de la casa, no marca del Real Madrid. Sus lamas, su situación, hace que también sea pues digno de valorar cómo se hace para mejorar aún
su visión exterior, ¿no? Su desarrollo. Aunque el diseño, repito, es impactante de este estadio. Vemos también el diseño del Fútbol Club Barcelona con esas grandes terrazas, una maravilla, terrazas mediterráneas para observar todo lo que es el ambiente de Barcelona en esos atardeceres y poder disfrutar de estar en el club de los amores de todos estos socios, ¿no? Vemos también las fuentes consultadas que han estado en las webs de los diferentes clubs, diferentes diarios de referencia y vídeos editados sobre el tema en YouTube. Y aquí tenéis un poco la redacción de este informe. Como presidente del Observatorio Internacional de Deporte, especialista en planificación y el desarrollo de instalaciones deportivas y autor de más de una docena de libros sobre la gestión, la dirección y la planificación del deporte. Muchas gracias por haber estado aquí, por haber estado siguiéndonos. Aquí tenéis los detalles, los que estéis interesados en poder asistir, en poder estar como profesionales, como técnicos en el observatorio. Aquí tenéis nuestras referencias. Muy bien, y esperamos, si queréis, vuestras opiniones al respecto. Hasta luego.